Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a platicar una historia muy bonita que está relacionada con una reflexión que hizo el doctor Carl Sagan hace ya cierto tiempo. Pero esta historia comienza con una frase, y es: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora quiero que proyecten el universo, por ejemplo, nuestro Sol. Nuestro Sol propiamente no está quemando hidrógeno. Nuestro Sol lo que está haciendo es fusionando hidrógeno. Es decir, tiene átomos de hidrógeno en su núcleo, y es tanta la gravedad que tiene esta estrella, por ser tan másica, que los núcleos son comprimidos uno contra el otro, venciendo la barrera de Coulomb para dar helio, que es un núcleo más grande, y liberar algunos neutrones que salen resultando, y una gran cantidad de energía. ¿Okay? Este proceso, como les comentaba, se conoce como fusión nuclear, y es lo que está haciendo nuestro Sol. ¿Okay? Pero en algún momento de su vida, este hidrógeno comenzará a acabarse y dará paso a empezar a fusionar helio y posteriormente elementos cada vez más grandes. Evidentemente, fusionar elementos más grandes requiere de más energía, por lo que la energía resultante es cada vez menor. Esto se traduce en que la estrella comienza a perder temperatura. De hecho, hacia el final de la vida de una estrella como la de nuestro Sol, cuando el combustible comience a acabarse, se hará una gigante roja, y poco a poco irá creciendo, engullendo primero a Mercurio, después a Venus, muy probablemente a la Tierra, y quizá, solo quizá, llegue a Marte. Es probable que llegue a Marte. Para ese momento, lo que alguna vez fueron estos planetas quedarán tragados por el plasma de esa estrella, mientras el proceso de fusión sigue estando forzado por la inmensa gravedad que tiene esta estrella. Poco a poco el material se irá acabando, y con él la vida de esta estrella. De hecho, el elemento más grande que se puede formar en el núcleo de una estrella es el hierro. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se generan entonces los otros elementos restantes? Si en la tabla periódica tenemos en total 118, de los cuales 92, hasta el uranio, son naturales. ¿Cómo se forman? Cuando la estrella llega al final de su vida, es decir, la gravedad ya no es suficiente como para seguir fusionando átomos y seguir produciendo energía, la estrella colapsa, víctima de su propia gravedad, en un proceso conocido como una implosión. En esta implosión, todo el material se condensa por la misma gravedad y después explota, volando junto con todo lo que quedaba de ese sistema solar. En ese proceso, la gran mayoría de los átomos se rompen. Imagínense como unos sacos de canicas que se rompen y se destruyen los unos contra los otros, y es un caos de protones, neutrones, electrones y de muchas otras partículas elementales y no elementales que chocan unas con otras. Este proceso es conocido como espalación, y es donde se forman elementos con número atómico impar, como por ejemplo el litio, que es muy poco abundante en el universo. Y esto es producto de que muchos de los átomos de hierro, por ejemplo, o de otros elementos más básicos que el litio, al momento de la implosión se rompen en fragmentos más pequeños. Pero no todo es destrucción en el universo. Conforme las partículas comienzan a desacelerarse, los choques empiezan a ser cada vez más efectivos. Y en vez de que un neutrón, por ejemplo, golpee a un átomo y lo destruya, tal vez, solo tal vez, este neutrón que está volando, o este pedacito, o este fragmento de otro átomo que está volando, colisione con la velocidad, con la energía suficiente como para formar un átomo más grande. Y es así como se empiezan a formar elementos mucho más básicos que el hierro, y podemos llegar hasta el uranio. ¿Ok? Entonces, imaginen que en el momento en el que explota, todas las cortezas de los planetas o de los planetoides que alguna vez estuvieron en ese sistema solar se destruyen como si fueran paletas, como si fueran los dientes de león a merced del soplido de un niño, quedando solo los núcleos de magma hirviendo, rotando, girando mientras se enfrían en la oscuridad fría del espacio. Poco a poco, toda esta materia comenzará a enfriarse, y poco a poco la misma gravedad las hará condensar. Si hay material suficiente después de la vida de esta estrella, que pudo haber sido bien una supernova, no necesariamente nuestro Sol, sino una estrella mucho más grande, el material comenzará a condensarse por efecto de la misma gravedad que alguna vez le dio vida a la estrella que dio origen a todo este material cósmico, a todo este polvo, a todos estos restos de planetas, de planetoides y de muchas otras cosas. En el centro comenzará a agruparse o aglomerarse los elementos más densos, que son de hecho los que tienen mayor gravedad.
y poco a poco comenzarán a absorber más y más y más cosas y la materia comenzará a girar y a girar y a girar con grandes velocidades, a gran violencia. Y quizá, solo quizá, si consigue atrapar la cantidad suficiente de material, suficiente de hidrógeno, por ejemplo, o de algún otro núcleo fisible, la gravedad y la velocidad son suficientes. Tal vez, solo tal vez, exista la posibilidad de que de esta estrella masiva se forme alguna otra estrella más pequeña. Y en algún momento la misma gravedad ocasione fusión y otra vez tenemos luz. El resto de los planetas se forman de una manera muy simple. Esta estrella gigante, másica, llena de gravedad, llena de materia, comienza a traer más materia. Esta materia comienza a chocar entre ellos, se empiezan a fundir, se empiezan a mezclar y se empiezan a hacer planetas nuevos, que muy probablemente algunos terminen colapsando al centro de esta estrella, pero otros, si la gravedad es suficiente o si las condiciones son las aptas, terminen orbitando alrededor de esta nueva estrella, de esta estrella joven. De hecho, en nuestro universo, los planetas están ordenados por gravedad, por densidad más bien. Los más densos, los que tienen más gravedad, están más cerca del Sol, y los menos densos y gaseosos, pero más grandes, están mucho más lejos del Sol. Justo se formaron con el poco material que sobró de esta primera explosión de la supernova que les estaba hablando al inicio. ¿Okay? Tal vez algún cataclismo durante la formación de estos planetas cause la inversión de sus órbitas, como por ejemplo ocurre con Saturno y Júpiter. ¿Okay? Es algo muy interesante, pero de manera ideal todos terminarían ordenados del más denso hasta el menos denso. Y si las condiciones son propicias, alguno de estos planetas rocosos comenzará a atrapar grandes cantidades de otros elementos que vienen de cometas o de pedazos de protoplanetoides que empiezan poco a poco a mezclarse con él y a hacerlo más grande. Tal vez, solo tal vez, la temperatura de la estrella sea suficiente como para no quemarlo, como para no tener a un Mercurio o un Venus que son demasiado calientes como para que algo vivo pueda existir. Quizá quede dentro de lo que los astrónomos conocen como la franja verde, que es la distancia a la cual un planeta puede encontrar, a la cual se puede encontrar vida dentro de un planeta que está orbitando alrededor de un Sol, porque se tienen condiciones muy similares a las de la Tierra. Poco a poco, con más asteroides llegarán más, y el núcleo inmenso, quizá, solo quizá, gire a la velocidad suficiente como para seguir fundido, y eso genere una magnetosfera que desvíe las partículas cargadas que vienen del Sol, o de ese nuevo Sol. Y quizá, solo quizá, haya suficiente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y unas trazas de azufre suficientes para generar aminoácidos, tal vez, proteínas o estructuras más grandes. Y si tiene suerte suficiente ese planeta, tal vez se origine vida que poco a poco evolucione. Y entonces podemos llegar a que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esto tiene una implicación mucho más importante o mucho más bonita. Y no es eso. Es que estamos hechos de polvo, del mismo polvo en el que estaba hecha esta gigantesca estrella que después se destruyó, pero después construyó algo nuevo. No sé si ya se dieron cuenta, jóvenes, pero estamos hechos del mismo material de las estrellas. Estamos hechos de polvo, pero no de cualquier polvo, de polvo de estrellas. Sean felices. Espero que les haya gustado este video. Si sí, suscríbanse al canal y esténse atentos para más clases y más historias. Mi nombre es Gabriel Vera y quiero hacer una mención especial a mi persona favorita, que por cierto es quien me está tomando este video. Te agradezco mucho, te amo. Sean felices.